Estamos observando cómo se desarrolla el coronavirus, la pandemia, el tema de los casos, de las infecciones, cómo Europa está restringiendo actividades. Hay muchísimos ejemplos. Hay partidos de fútbol, por ejemplo, que en algunos lugares ya se juega sin público, otro que debió ser suspendido a raíz, obviamente, de un contagio dentro del plantel. Pareciera que volvemos la vista hacia atrás. En la Argentina el estatus sanitario por ahora nos permite tener flexibilizaciones, lugares masivos, más allá de la implementación del pase sanitario en algunas provincias. ¿Hasta cuándo lo podremos tener? Es necesario estar mirando algunas medidas, la variante Omicron, la Delta. Bueno, tenemos un montón de temas para estar hablando con Humberto Debat, virólogo e investigador del INTA, miembro de Consorcio de País de Genómica. ¿Cómo te va, Humberto? Muchas gracias. Buenos días, Mariana. Un gusto hablar con vos y saludos de la audiencia. Bien, bueno, es un placer tenerte por aquí, que nos cedas estos minutos. Bueno, ¿por dónde empezar? A ver, la variante Omicron está en San Luis, aparentemente controlada. Se está investigando un brote en Córdoba. ¿Qué tenemos que estar mirando de esta situación, más allá del aumento sostenido de casos que venimos teniendo semana tras semana? Sí, creo que hiciste una buena síntesis de la situación global, en el sentido de una serie de cuartas olas en el continente europeo, impulsadas principalmente por la variante Delta. De pronto tenemos este cisne negro, la aparición de una nueva variante de preocupación inesperada, asociada a un cambio en la situación epidemiológica en el continente africano, más específicamente en Sudáfrica, a donde luego de una situación epidemiológica muy favorable, con una oscilación de unos 200 casos diarios, impositividad debajo del 1%, pasaron a un contexto de más de 22.000 casos, con 29% de positividad. Al explorar la razón de este cambio de situación, detectan esta variante, hacen una secuenciación genómica, se encuentran con un impactante número de mutaciones, muchas de ellas asociadas a procesos de mayor infectividad, es decir, que potencialmente más transmisibilidad, y muchos otros asociados a procesos de evasión o escape inmune parcial, es decir, a quebrar la protección generada por convalescencia, por infección previa, y eventualmente disminuir la efectividad de desarrollos vacunales. En ese contexto se están sucediendo una gran cantidad de información adicional. Alguna de ellas es epidemiológica, como Discúlpame, es la expansión Humberto. de esta variante, Sí. ya ha llegado a más de 63 países, incluida la Argentina, en algunos de ellos con fuerte circulación local, como es el caso de Reino Unido y Dinamarca, a donde tienen un buen sistema de vigilancia que probablemente sea representativo de lo que está sucediendo en Europa, a donde en el primero de estos países ya tienen una frecuencia de aproximadamente el 6% de Omicron, sus infecciones medidas por Omicron, y con una duplicación de 2.5 días. ¿Eso qué significa? Muy alto. Que estos porcentajes están aumentando de forma exponencial, y que es muy probable que para el fin de año Omicron sea la variante mayoritaria o predominante en Reino Unido y potencialmente en el continente europeo. En ese contexto, a nivel local, las detecciones que tenemos son, por un lado, la de San Luis, que ha habido un seguimiento epidemiológico muy exhaustivo. Eventualmente se cree que se ha controlado este ingreso internacional con las medidas implementadas de distanciamiento, aislamiento, etcétera. Y por otro lado está en estudio un brote en Jesús María Colonia Carolla. En este caso es la confirmación de Omicron, aún probablemente sea en la fecha de hoy, pero las muestras analizadas son compatibles con esta variante, es decir, que es altamente probable que sea Omicron, y por el recorrido o la naturaleza de este caso en particular, el seguimiento es extremadamente más complejo. Tiene que ver con que la persona ingresa desde Dubái, desde Emiratos Árabes Unidos, con escalas en España y en Turquía, por lo cual no había ningún procedimiento de medidas de control en su ingreso internacional. Es decir, esta persona no fue testeada en Ezeiza, tampoco debía generar un aislamiento ni ser testeada nuevamente al día 5 y 7. De hecho, básicamente nos enteramos de este potencial brote porque esta persona a los 2 días de ingreso presentó sintomatología compatible con COVID y tomó la decisión de testearse dando positivo el día 3 o 4 de diciembre, no sé si estoy
siendo equivocado, y en el contexto de sus 2 días de estancia en el país, participó de algunas reuniones sociales, etcétera, sí. Y su viaje desde Buenos Aires hasta Córdoba se realizó en un transporte, en un colectivo, por lo cual la investigación epidemiológica es compleja, sí. Se están analizando la gran cantidad de personas que han estado vinculadas con esta persona. De nuevo, que no, digamos, hizo ninguna infracción, simplemente estaba asociada a que las medidas de control de ingresos internacionales son parciales, son quizás anacrónicas y son poco efectivas para la detección de los ingresos de esta variante. Claro. Como este caso, pueden estarse sucediendo múltiples otros por esta simple razón de que esta variante se está extendiendo más allá del continente africano y hemos visto claramente que las medidas de travel bans o listas de países rojas de ingresos son muy poco efectivas sí. para limitar el ingreso. En ese contexto, hay algunos que entienden... la información que se ha acumulado hasta la fecha realmente no es favorable. Estamos hablando de una variante potencialmente muy transmisible y con el condimento de estar asociada a procesos de evasión que la hace dispersarse, inclusive en poblaciones con alta preinmunidad por inmunización, como es Reino Unido y Dinamarca, sin mayores problemas. Humberto, bueno, quedaron varias preguntas mientras vos estabas hablando, se me iban ocurriendo, iba pensando, por ejemplo, hablabas, no sé si en estos términos, tal vez científicamente no es el correcto, pero la Omicron está favoreciendo una reinfección a aquellos que, por ejemplo, han tenido el coronavirus y han sido vacunados. ¿La Omicron podría instalarse en ellos? Sí, hay dos razones que robustecen esa hipótesis. Sí. De hecho, son datos, por un lado, experimentales y por otro lado, de un reporte muy importante que se generó en un estudio retrospectivo de Sudáfrica, donde se analizaron 2.8 millones de casos notificados en ese país desde marzo del 2020 hasta el 27 de noviembre pasado. Ahí detectaron 35.000 reinfecciones y una asociación muy importante de estas reinfecciones con las últimas 2 semanas analizadas correspondientes a los casos impulsados por la variante Omicron. En términos matemáticos, a los autores postulan que esta variante está asociada con un aumento de las probabilidades de reinfección de 2.4 veces, lo cual es bien. Un número muy significativo. Humberto. Y los datos experimentales que surgieron en los últimos 3 días hablan de ensayos de laboratorio, donde se vio que sueros de personas tanto inmunizadas y también convalecientes, es decir, que han tenido infecciones ya sea por beta, alfa o delta, otras variantes de preocupación, estos sueros que tienen anticuerpos, esos anticuerpos no han mantenido su capacidad de neutralización frente a esta variante, lo que significaría que esta variante podría evadir los anticuerpos que se generan claro. Luego de una infección con coronavirus con otras variantes. Por supuesto, esto tiene que ser complementado con datos de población real que van avanzando un poco más despacio, pero realmente no son favorables estos resultados. Humberto, bueno, otra pregunta. Te pido un poquitito más de brevedad porque nos estamos quedando sin tiempo. Con respecto a las restricciones que se están viendo, algunos de los especialistas que habitualmente consultamos, leemos, observamos con respecto al análisis de lo que está haciendo la pandemia, ya están pidiendo algunas restricciones en nuestro país en cuanto a los eventos masivos, más allá del pasaporte sanitario. ¿Es necesario ahora para no retroceder mucho después o crees que todavía no estamos en esa situación? Creo que es una pregunta genuina. También hay que hacer énfasis en el contexto local, si bien hay un aumento sostenido pero incipiente de casos en los últimos 3 meses, la situación epidemiológica sigue siendo favorable, la circulación viral es baja, el sistema de salud está en mínimos en lo que hace a terapias de unidades de terapia intensiva y camas disponibles utilizadas por COVID. Por lo tanto, el contexto es favorable. Este es un buen momento para algunas potenciales medidas de restricción. Bueno, es una buena pregunta, es de difícil implementación. Siempre el piso epidemiológico es el que define la magnitud de la ola que sigue. Sabemos que va a venir una próxima ola del coronavirus y de acuerdo a la circulación viral que hay en este momento, esto va a demarcar un poco qué es lo que suceda.
Entiendo que los países del continente europeo que están sufriendo las fuertes olas esperaron a un aumento significativo de la cantidad de casos para tomar medidas. Estas medidas en ese contexto suelen llegar tardes y redundan en una gran cantidad de fallecimientos, inclusive en poblaciones con altas tasas de vacunación. En ese contexto quizás no es arriesgado alguna medida de cautela que tenga que ver con modular las expectativas en el sentido de circulación viral, no necesariamente restricciones, fuertes restricciones, sino algunos volver a los aforos quizás, o a la cantidad de reuniones de asistentes a reuniones sociales, etcétera, pueden ser buenas estrategias para tratar de evitar contagios con variantes realmente tan contagiosas, ¿no? Humberto, y la última, tiene que ver con la vacunación. Se habla de una vacuna específica para este tipo de variantes como la Omicron. Mientras tanto está la de refuerzo o la tercera dosis, como se le denomina. ¿Es necesario hacer hincapié que la tercera dosis va al menos a resguardar de casos graves? No. A priori, no necesariamente el esquema completo no nos va a proteger frente a casos severos de hospitalización y fallecimiento. Aún existe esa posibilidad frente a Omicron. En el caso de Delta lo sabemos que el esquema completo, si bien no tiene alta efectividad para prevenir infecciones, mantiene altísimos niveles de efectividad para protegernos de casos severos. Recordemos que en este momento la pandemia en Argentina está siendo impulsada por Delta, es decir, que es esencial completar los esquemas. Con respecto a las dosis de refuerzo, es una de las alternativas que se baraja frente a esta variante tan evasiva. Los datos de población real nos van a ayudar a saber si va a ser necesario. Todavía existe la potencialidad de que tengamos alta protección contra estos casos, pero para infección los resultados actuales nos hacen inferir que es muy probable que la protección frente a infección sea extremadamente baja, por lo tanto la estrategia de inmunización para disminuir circulación viral va a tener muchísima menos efectividad que la que tuvo para otras variantes. Por supuesto, este tiempo es el momento de completar esquemas, de avanzar con las terceras dosis en grupos más vulnerables y seguir manteniendo estos altísimos niveles de cobertura que tiene Argentina, en ese sentido, en una cuestión de privilegio frente a otros continentes como el africano, etcétera, que están sufriendo la falta de vacunas, ¿no? Humberto, muchísimas gracias por el contacto, ha sido un placer. Muchas gracias por aportarnos la claridad en este tema tan complejo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.